Bien, ok, vamos a ir a la carta a los Hebreos capítulo 9, por favor, y hagamos ahí una breve memoria flash de lo que hablamos la última clase, que estuvo también un poco densa, un poco nutrida de versos, de conceptos que había que revisar, que estaban allí como que no se veían tan claramente, ¿no? Básicamente lo que llegamos a concluir y a ver era que la expresión Brit Hadashah, que está contenida en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, allí que se ha descrito, tenía una clara referencia a la actualización, del sacerdocio. Permítame un segundo que ahorita que desconecté y se está como descargando esto. Ok, a la actualización del sacerdocio, que es el tema fundamental que ha venido tratando la carta. ¿Ya? El tema fundamental que ha venido, dada la transición que se ha necesitado con la venida de Mashiach, ¿cierto? Porque Él ha ofrecido el más perfecto sacrificio, es superior al sacerdocio de Aarón y es inmortal. Nunca se halló pecado ni debilidad en Él. Fíjense ustedes. Y por eso es poderoso mediador permanente hasta cuando haya necesidad de Él. Porque recuérdense que ya lo estudiamos en Apocalipsis y lo hemos visto en muchos lugares. No siempre va a estar como sacerdote, pues dice: siéntate a mi diestra, que es el cielo, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies, es decir, como piecero, para que se entienda, ¿no? O sea, tiene un límite, tiene un hasta, y cuando el Señor venga, lo que va a venir aquí desde los cielos, se van a abrir los cielos así como una cortina, lo dice Apocalipsis, se van a desgarrar, y va a venir como rey. No va a venir a ser aquí más sacerdocio, ¿verdad? Ya la mediación será quitada, las contemplaciones serán quitadas. Entonces, habiendo aclarado esa parte de lo que implicaba o significaba en contexto la expresión Brit Hadashah, que ya lo he enseñado muchas veces, inclusive que algunos hermanos que han estudiado como nosotros, de pronto desde otra fuente, pues cometieron un poco el error de llamarle Brit Hadashah a los libros del así llamado Nuevo Testamento. No se debe llamar así a los libros, porque inclusive el Antiguo Testamento no se llama Antiguo Testamento en hebreo. Allá se le llama simplemente Tanaj, Mikra, Kitvei HaKodesh, que son, digamos, significa la lectura. Mikra es la lectura. Tanaj, Torah, Nevi'im, Ketuvim, es decir, la ley, la Torah, los profetas y los escritos. O Kitvei HaKodesh, que significa los escritos de la santidad. ¿Ok? Los escritos de la santidad, Kitvei HaKodesh. Pero nunca se le llama pacto al libro. Y habíamos visto que en el monte Sinaí no había habido un pacto nuevo o distinto de lo que ya se había hecho, sino que las tablas se llaman las tablas del pacto, los rollos se llaman los rollos del pacto, que es diferente. ¿Ok? Texto del pacto, básicamente es lo que hay que entender. Entonces, cuando dice el pacto original, habíamos visto que era el pacto de Abraham, que de hecho, pues que era más bien la especificación de la simiente prometida, porque Dios prometió una simiente, una semilla incorruptible que iba a pisotear a Satanás. Luego se produce un salto de lo que es el sacerdocio levítico, se designan los levitas, los sacrificios, el tabernáculo, y va como en paralelo, que eso era lo que habíamos visto más o menos aquí, ¿verdad? Esta es la última gráfica con que nos habíamos despedido. Esta línea es el único pacto que hay en la Biblia como tal, llamado pacto, promesa o testamento. Y aquí se había enmarcado temporalmente y circunstancialmente otro pacto llamado pacto sacerdotal, Brit Kehunat Olam. Voy a escribir la expresión aquí para que la sepamos pronunciar. Brit Kehunat Olam, que significa pacto de sacerdocio de tiempo escondido, Olam, que no es perpetuo, como han traducido, ya lo estuvimos revisando. Bueno, hasta allí habíamos llegado. Brit Kehunat Olam, eso está por allá en el libro de Números, ¿cierto? Bien, entonces para hoy, y como refuerzo de lo que hemos dicho,
el autor, con toda la lógica del caso, con toda la coherencia del texto, mira lo que empieza a decir. Como ha dicho en el 8 acaba de decir, y lo que está viejo está próximo a desaparecer, refiriéndose al templo, refiriéndose a ese pacto sacerdotal temporal, que era el de Pinhas, el nieto de Aarón. Entonces dice 9, tenía también el primer pacto, ¿te das cuenta? ¿Cuál primer pacto? ¿Sí ves? ¿A qué se va a referir a continuación? Al tabernáculo. Decía, tenía también el primer pacto, reglamentos de culto y un santuario, ¿qué? Terrenal. Bien, permítame, voy aquí al texto griego para ir verificando algunas palabras importantes que siempre nos ayudan a precisar términos aquí. Pero analicemos, ¿acaso cuando Dios le dio el pacto a Abraham, le dio cuestiones de culto, de templo o algo así? No. El primer pacto al que se está refiriendo aquí es el pacto del sacerdocio, ¿de acuerdo? Al pacto del sacerdocio, dice, Igemen usque proti dikeomata latrías tu de hayon cósmico. Fíjense que se refiere al cósmico, ¿de acuerdo? Deberían cerrar la puerta, ¿ya? Dice, relativos al culto, a la santidad, ¿de acuerdo? Que era de este mundo, de este cosmos. Se está refiriendo a de este cosmos. Ahí traducen como terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte llamada lugar santo. No, era el segundo. Primero. Sí. No, ahí aparece el mundo. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Ahí ponen terrenal, ¿ah? ¿Alguna otra versión dice algo diferente? ¿Alguna otra versión dice algo distinto? No sé si acá los hermanos Yasmín, Shalom, no sé si alguno tiene otra versión en el 9.1, cuando dice, tenía empero también el primer, y de hecho la palabra pacto ha sido ahí añadida por algunos manuscritos, porque no sale exactamente la palabra pacto, pero se sobreentiende el contexto. No, aquí dice otra. Y tenía, sin embargo, el primero sus justificaciones del culto y su santuario mundano. Mundano está muy mal también. Mundano se oye feo, ¿no? Se oye feo. La palabra que sale en griego es cósmico. Cósmico. Y cósmico se refiere a lo que es este mundo. Y por eso es importante que nosotros entendamos el juego de palabras y de vocablos hebreos que está usando el autor allí. Presten mucha atención qué es lo que pasa. En el hebreo bíblico, la palabra olam, que ya vimos como Brit Kehunat Olam, ¿okay? Pacto de sacerdocio, ¿de qué? De tiempo indefinido. Esta palabra lamentablemente la han traducido perpetuo, para siempre, y no es exacto, porque esta palabra olam viene de una raíz hebrea que es alam, y alam significa estar escondido o esconder, ¿ok? Listo, alam. Ahí viene ne'elam, significa que está escondido, ne'elam. Olam significa entonces tiempo escondido. Ahora van a ver qué es lo que pasó aquí. Aquí hay un juego de palabras. Resulta que en la época del segundo templo y de ahí en adelante hasta nuestros días, la palabra olam, así como pasó con la palabra goy, por ejemplo, que la palabra goy en hebreo bíblico indicaba a todo aquel que no era hebreo y que no era del culto divino, un gentil. Pero en la época del segundo templo, gentil significaba, era ya pagano prácticamente. Es decir, una persona que practicaba la idolatría por defecto. Por X o por Y practicaba idolatría. Era un poco más peyorativo, más dañado el sentido, un poco más fuerte. Así pasa, la palabra olam en la Biblia significaba esto. Tú nunca ves en el Tanaj, en el pacto de los patriarcas, nunca ves la palabra mundo. ¿Por qué? No sale, ¿cierto? Siempre hablas tierra, 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 y no habla de la palabra mundo. De pronto en algún otro versículo sale otra palabra distinta que es teber, y la han sacado de contexto porque tampoco es mundo. Entonces, ¿qué pasó? Que en el siglo I esta palabra olam significó adquirió el sentido de mundo. Piensen ustedes, adquirió ese sentido. Por eso todas las bendiciones que recitan, y ustedes pueden buscar un siddur cualquiera
Siempre va a traducir Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Sería bendito tú Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, Rey del mundo. Adon Olam, la canción que cantamos aquí, Adon Olam, Asher Malach. Ese Adon Olam es Señor del Olam. ¿Ok? Por ejemplo, hay una parte donde Dios se le manifestó a Abraham y se llamó El Olam. Y traducen Dios eterno. Fíjate tú, para que vean cómo cambia el sentido del hebreo bíblico al hebreo ya del segundo templo y de nuestros días. Uno de los nombres de Dios en la Torah es El Olam. El Olam, Dios Olam, Dios de tiempo escondido. El Dios del tiempo escondido, el dueño del tiempo escondido, o el poderoso del tiempo escondido. O el invisible. El invisible, exacto, puede ser. Y Olam, o el que habita en la luz inaccesible, por ejemplo, usando lo que dice Pablo. Pero ya del segundo templo también la palabra Olam empezó a significar este concepto de mundo que en el hebreo bíblico no se había concebido así. Llamarle universo, llamarle mundo, bueno, pongámosle un nombre. Y de ahí empezó la idea de que este sistema estaba oculto del mundo venidero. Entonces por eso empezamos a hablar de 3 etapas. Haolam Hazeh, que es este mundo que está escondido, y Haolam Haba, es decir, el escondido que viene. Escribe Haolam Haba, hazme favor. Sería Haolam Hazeh, por ejemplo, Haolam Hazeh, ok, sería así en hebreo. Haolam Hazeh sería Haolam Hazeh, con Z. Y el otro concepto es Haolam Haba. Fíjense que se le llama Olam a la eternidad, al cielo, lo que está escondido de aquí. Entonces este mundo está escondido de la eternidad y la eternidad está escondida de este mundo. ¿Ok? Para que se entienda el concepto. Entonces, Haolam Haba, el mundo venidero le traduce. Y Pablo usa el autor utiliza ese concepto aquí. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿verdad?, del que estamos hablando. Pero alguien en cierto lugar dijo, bueno, eso lo dijo por el capítulo 2. Entonces, Haolam Hazeh empezó a definir este mundo. Y Haolam Haba, el mundo venidero. Entonces, de ahí es donde viene el concepto de mundo, pero es como una construcción más que todo, una construcción lingüística moderna, tardía, digamos tardía, más que moderna, exactamente. Entonces, está diciendo que este santuario de este cosmos, que estaba circunscrito a este cosmos, es decir, Haolam Hazeh, ¿ok? Dice, porque el primer pacto del que estamos hablando, el pacto sacerdotal, tenía procedimientos tocantes al culto y a la santidad, y era cósmico, es decir, de este mundo, ¿ok? De Haolam Hazeh, era de este cosmos, lo está diciendo. Ahora dice el 2, mira lo que viene a continuación. Porque el tabernáculo estaba compuesto de la siguiente manera, ¿verdad? Dice, en la primera parte estaban las lámparas, la mesa y la organización de los panes, dice literalmente, ¿ok? Prótesis tonarton. Hetis leyete, dice, lo cual se llama ¿qué? Haya, es decir, lugar santo, el Kodesh. En hebreo dice Kodesh, en realidad Kodesh significa santidad. Santidad significa medida alta de distinción. Acuérdense que el tabernáculo tenía un patio, que es donde estaban el altar de sacrificio, donde se lavaban las manos. Acuérdense el niño, el corbán, que hemos hablado. Estaba el altar de sacrificio, estaba el lugar donde se lavaban las manos, y luego ya venía el lugar que se llamaba el Kodesh, que era la mayor distinción. Allá ya no entraba cualquiera, ahí solo podían entrar los sacerdotes nada más, ¿ok? Solo los sacerdotes entraban. Y dice que esa es la primera parte. Ojo, y ya de aquí tiene una comprensión genial, una revelación de lo que todo eso estaba simbolizando. Y grabémoslo entonces, dice, el tabernáculo estaba compuesto en la primera parte, que tenía la menorá, tenía la mesa, la organización de los panes, y eso se llamaba el Kodesh. ¿Cómo se llamaba?
Kodesh. Voy a dividir el tabernáculo acá, presten mucha atención. Hagámoslo acá gráficamente porque la imagen habla más que mis palabras. Voy a dibujarlo de esta perspectiva así más o menos, miren, así como de lado. Aquí teníamos el altar del sacrificio, el lavatorio de las manos, y en esta primera parte de aquí estaba ¿el qué? El Kodesh. Vamos a colocar la menorá de esta manera, y tenemos la mesa aquí, el altar de oro y los panes, ¿ok? Eso se llamaba Kodesh, Kodesh, que es santidad. Y luego mira lo que dice a continuación, el 3. Dice, y más allá, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Bueno, Haya Hagion, fíjate qué hermoso esto, que esto comprueba que el Evangelio, el texto del Evangelio, a pesar de que está escrito en griego, tiene un pensamiento semítico indudable. Porque si tú le dices a un griego de Atenas, hey, ¿qué significa Haya Hagiu? El tipo dice, bueno, no sé, yo sé qué es cada palabra, porque yo hablo griego y sé qué es esto y sé qué es esto, pero no sé qué quiere decir. Así no hablamos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que está escrito aquí en griego dice Haya Hagion, que es una expresión hebrea que significa Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim. Si fuese eso estrictamente en griego, escrito con pensamiento griego, diría el lugar santísimo. Es decir, digamos, el lugar que se dice tropo, ¿verdad? Topos o megas hagion, digámoslo así, porque en griego es el lugar más santo. Pero aquí en griego dice Hagia Hagion. Eso refleja un semitismo profundo. Se nota que es una traducción literal y que un griego no entendería, porque un griego no habla así. Hagia Hagion. No existe esa expresión. Eso es un hebraísmo, una forma hebrea de hablar. Y le está diciendo como se llama en hebreo, Kodesh HaKodashim. Si ya esta primera parte marcaba una diferencia radical del resto del tabernáculo, pues todavía más en la segunda parte, donde solo estaba el arca con los rollos y las tablas, ¿verdad? Y los querubín de la gloria que cubrían el arca, allí solo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Bueno, de decir de entrar una sola vez al año es en el día Yom HaKippurim, diríamos un solo día al año, ¿no? Fíjense ustedes. Y se llama como Kodesh HaKodashim, la distinción de todas las distinciones, si lo queremos traducir literal en castellano. La distinción de todas las distinciones, porque aquí solo entra es aquel el que Dios ha llamado. ¿Sí o no? Sí, porque digamos que en la primera parte del tabernáculo, en el Kodesh, entraban los hijos de Aarón. Todos los levitas podían entrar allí, están los hijos de Aarón y la guardia del tabernáculo, el Mishmeret. Pero en la segunda parte solo entraba el que Dios había llamado, que era el sumo sacerdote. No entraba más nadie. El que entraba allí sin autorización y sin guardia o sin compañía era muerto. Eso demuestra el nivel sumo de santidad que Dios requería y la aprobación de quien iba a entrar. Dime. ¿Cómo? Caía fuego del cielo, ¿te acuerdas? Que lo mencionamos, que entró fuego por la boca de los hijos de Aarón y los consumió por dentro. No, eso lo vimos nosotros, ¿ah? Entró fuego y lo consumió. Bueno, ¿qué sigue diciendo entonces acá? Dice que en ese tenía un incensario de oro, el arca del pacto, fíjense ustedes, que es el arca del testimonio, ¿cierto? Que es las tablas, dice ahí el 9.4. Dice, tenía también el Tisiasterion, tenía el arca del pacto, del testamento. ¿Y qué dice? Y había una urna de oro, ¿cierto? Que contenía el maná y la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto. Es decir, las tablas del pacto. Dice, el arca del pacto es las tablas del pacto, como hemos hablado. Y sobre ella los querubín de la gloria que cubrían el propiciatorio. Acuérdense que aquí lo hemos explicado muchas veces, que la palabra propiciatorio suena un poco complicada en español. ¿Qué se llama propiciatorio? La tapa del arca.
que tenía un recipiente, un cuenco, donde el sumo sacerdote depositaba la sangre cuando entraba esa única vez o ese único día al lugar super santo, digámoslo así, ¿verdad? A la santidad de toda la santidad. Dice, de las cuales cosas no se pueden hablar con más detalle. O sea, ya todo el mundo como que sabía eso y no tiene caso como ponernos a profundizar más. ¿Y qué dice a continuación? Y estas cosas así ordenadas en el primer tabernáculo, ¿verdad? Dice, siempre entraban sacerdotes para hacer los oficios del culto. Más en el segundo, fíjate tú lo que está diciendo, más en el segundo, o sea, en la segunda parte, en el lugar santísimo, el Kodesh HaKodashim, acá, más en la segunda parte, una sola vez al año, entiéndase un solo día, porque él entraba 7 veces, ¿se acuerdan? En el Yom Kippurim, pero una sola vez, un solo día al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y esa sangre era de otro, no era del mismo, era de un animal inocente que habían sacrificado para ese efecto. ¿Ok? Y todo esto es una didáctica. Dice, dando esto a entender, ¿verdad? Ruach HaKodesh, dando con esto a entender el Ruach HaKodesh, que aún no estaba revelado el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie. Aquí cuando dice primer tabernáculo es esta primera parte. Lugar santo. Exactamente, al Kodesh. No al lugar santísimo. No al lugar santísimo. Como tenía que revelarse todo esto, pues todavía no se había mostrado cómo se podía entrar otra vez masivamente al lugar santísimo. ¿Ok? Porque aquí solamente podía entrar uno solo, que era el que Dios dijera. Entonces, eso dice aquí el escritor, el autor, está interpretando de esto, diciendo, tenía que revelarse todo lo que significaba esta primera parte para poder entender lo que significa la segunda. Como en esta segunda están las promesas, los juramentos de Dios, ¿de acuerdo? Tenemos que tener todos acceso a Él, pero hasta ahora no se ha podido, ¿ya? Solamente uno es el que entra. Lo ideal es que todos entremos. Es lo original. La idea original de Dios es que todos entremos a ese lugar santísimo. ¿Ok? Y estableció esa figura temporal. Por eso cuando esto se revele, entonces ahora sí se va a mostrar el camino por el que vamos a entrar a ese lugar santísimo. ¿Ok? Y fíjense ustedes, ¿qué pasa? Miren que ahí te lo termina de explicar. Miren lo que dice a continuación. Dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer ¿qué? Perfectos. ¿Se dan cuenta? Que no podían hacer perfectos. Ya hemos hablado de la palabra perfección. ¿Quién se acuerda qué es perfección? A ver, aquí lo definimos. Ahí lo dice, en cuanto a la conciencia. Aquí habíamos dicho. Lo vimos hace 2 viernes. Hace como 2 viernes. Purificación de la mala conciencia, ¿verdad? Y el que nuestros pecados han sido perdonados. Y el haber puesto Dios la Torá en la mente y el corazón. Bueno, los intestinos y el corazón, dice literalmente, ¿no? Bien, no podían hacer perfectos en cuanto a la conciencia los que servían con ellos, consistiendo solo de comidas y bebidas y en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, o sea, de lo que es la higiene, impuestas hasta qué? El tiempo de reformar las cosas. Ah, ¿y sabe qué dice originalmente allí? Hasta el tiempo de la corrección. Es decir, el tiempo de volver las cosas al estado original. La palabra que sale allí en griego, justamente en el verso 10, miren, es la palabra diortóseos, ortos, de vino ortodoxo, ortografía. ¿Qué significa ortos en griego? Correcto. ¿Sí ves? Entonces dice, estas cosas estaban así hasta el tiempo del diortóseos, es decir, hasta el tiempo en el que se corrigieran las cosas. ¡Qué espectáculo! ¿Te das cuenta? Entonces por eso tiene mucho sentido el que la palabra olam signifique tiempo escondido, tiempo que solo Dios determina,
porque dice que estas cosas estaban dispuestas así hasta el tiempo de corregirlas. Corregirlas que literalmente implica volver a su estado original. ¿Y cuál era el estado original? De que todo el pueblo iba a ser un pueblo de sacerdotes, no solamente una casta o una sola familia. Entonces, cuando se empezase a dar la revelación de la primera parte del tabernáculo, entonces iba a quedar ya abierta la puerta para entrar al lugar santísimo. Y eso es el esquema de lo que él viene a decir a continuación. Fíjense, pero es importante que hagamos conciencia de esto, que hagamos conciencia de lo que está diciendo aquí. Hasta el tiempo de corregir las cosas. ¿Cómo así corregirlas? Entonces el tabernáculo estaba mal. No. Entiéndase volverlas al estado original. O sea, sin pecado. No. El hecho de que, insisto, todos fuesen capaces de entrar. Y para entrar hay que estar sin pecado, ¿no? Sí, pero lo que implica aquí textualmente estoy diciendo es el cambio en el sacerdocio. Es lo que estoy enfatizando. Porque estamos hablando de eso, ¿no? De la transición del pacto sacerdotal Olam dado a Pinhas hacia, y que era de este Olam Hazé, y que era de este mundo, a la transición de un pacto eterno Olam del Olam Haba, del mundo venidero. ¿Ya? Entonces, en pocas palabras, es como que este tabernáculo está simbolizando los dos mundos. Este tabernáculo es Olam Hazé y este es Olam Haba. ¿Te das cuenta? El lugar santísimo. El lugar santísimo es Olam Haba. ¿Okay? Al cual tenemos derecho. Claro, hasta ahora vamos a entrar. Entonces, lo que viene a decir el autor es: bueno, ¿cómo es eso que se reveló la primera parte? Claro, ya se agotó toda estas figuras que estaban allí, han venido a devolverse a su estado original, y ahora vamos a ver de qué manera. Mira lo que dice a continuación. Ojo, hasta el tiempo de la corrección. Dice el 11: pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes que Olam Haba. ¿Sí ves? Oye, él es sumo sacerdote del Olam Haba, no es sumo sacerdote de Olam Hazé. Si estuviera aquí en la tierra, él lo dijo en la clase anterior, en el capítulo 8, si estuviera en Olam Hazé, no sería ni sacerdote, pues no era ni levita, no estaba autorizado. Pero como él es sacerdote del futuro, del Olam Haba, donde está hecha perfecta la ofrenda y donde se puede ingresar en el futuro todos aquellos que son llamados hijos, entonces él, siendo sacerdote del Olam Haba, mira que es coherente con todo lo que hemos dicho, ¿no? En las clases anteriores hemos dicho cómo Mashiach, inclusive Melquisedec, le habló del futuro a Abraham. Dijo: mira, ya en el futuro muy muy lejano, cuando venga la corrección, el Tikkun Haolam, ¿verdad? Que es el verdadero concepto, cuando se ajusten las cosas a su estado original, no habrá necesidad de sacrificio, todos podrán acercarse a Dios de manera directa, ¿verdad? Porque va a funcionar bajo otro nuevo sacerdocio que va a venir. De momento va a venir los levitas, pero en el mundo venidero, y que empieza con la corrección de todas las cosas, ya los levitas van a ser como cualquier otro, o al revés, todos los demás van a ser como los levitas. Una pregunta, Dígame. es un poquito profunda, pero me disculpan. Cuando se dice hasta el tiempo de la corrección, es hasta el tiempo indefinido, ¿verdad? Es el tiempo escondido. Es el tiempo indefinido escondido, Claro. El Olam. Claro. Hasta Es el porque Dios ha puesto el Olam en su corazón. Ahí lo dice el hasta texto. cuando Él decida. Hasta cuando La Él corrección decida. nos ha producido. Ya empezó, porque dice: estando ya presente, Cuando ya presente Mashiach. claro, como sacerdote del Olam Haba, o sea que ya hay el Tikkun, que se está completando progresivamente, porque por eso dice: el que empezó en vosotros la obra, Él la terminará. Entonces es un poco difícil decir: hombre, ya se hizo el Tikkun. Claro, es que todavía no se ha manifestado. Eso es lo que, entonces esa era la primera parte. Ya hay el Olam, Ya- el tiempo ya indefinido. Ya llegó. Ya llegó. Claro, ya el tiempo indefinido llegó, Ya se porque cumplió. ya se En el cumplió. cumplimiento de los tiempos Claro. llegó Mashiach. Ahora Claro. viene la segunda parte. Ahora viene la segunda parte del tabernáculo, y es la que nos está habilitando a nosotros para ingresar. Y sin embargo, ya en el tiempo presente, y ahí lo va a decir el capítulo 10 a continuación,
o ahí en el 9 a continuación, ya en este tiempo presente, aún en este mundo, ya tenemos acceso al lugar santísimo, ¿a través de quién? Del Cordero. Cordero. Ah, sí, o sea, porque ya hoy nosotros nuestras oraciones o nuestros ruegos o problemas, inclusive, hablemos de los problemas, no entran al tabernáculo de este mundo porque ya no existe. Estamos en este mundo, pero ahora nuestros problemas, nuestros sacrificios, confesiones, pecados, van directamente a la Olam Haba, van al futuro. Ya no entran aquí a ninguna parte. ¿Me explico? ¿A dónde van a entrar si no hay templo? No tiene sentido. ¿Ya? No tiene sentido. ¿Ahora dónde van? Allá. Entonces acuérdense que, y una vez lo explicamos en la Parashat Bereshit, que el modelo del tabernáculo al mismo tiempo recreaba lo que había pasado en el Gan Eden. ¿Se acuerdan? En el Gan Eden quedaron 2 querubín con la espada que vigilaban el camino al árbol de la vida. Y la Torah en Proverbios fue llamada árbol de la vida. ¿Ya? Y la Torah estaba en el arca. Entonces los querubín que estaban en el parojet, que es la cortina, ¿verdad?, demandaban sangre del que iba a entrar por ahí. Por eso el sacerdote ponía simbólicamente sangre de animal y simbólicamente los querubín se apartaban y él podía entrar al mundo venidero a poder comer del árbol de la vida. Eso es simbólico. Pura simbología. Claro. Pero yo pregunto algo ahí, y era la segunda pregunta. Cuando dice que la corrección, dice en el 10, acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de la corrección. Entonces un tema que yo lo había preguntado y que lo acaba de mencionar Javier. El tikkun, el tikkun abá. Tikkun haolam. Tikkun haolam, o sea, la corrección de este mundo. Entonces yo puedo decir que ya inició. Ya inició. Claro. Inició porque Mashiach es la propia corrección. Claro, él es la corrección. Él es la corrección. Dice que estando ya presente Mashiach. Claro. Entonces el ejercicio es que si no hay Mashiach en el mundo no hay corrección. No hay corrección. O sea, lo que quiero empalmar es, hay que tener claro el concepto. Hay una corrección en tanto que te purifica tu conciencia, como claro, dice en el inicia Salmo, por ahí. renueva, o sea, como dice en el mundo, hasta que no le amanezca la luz, claro, el Shahar no hay. Pero ¿quién hace que se amanezca la luz? Mashiach. ¿Quién es Mashiach? La corrección que hay en nuestra mente. Claro. Entonces, el perfecto sacrificio y el gran sumo sacerdote del mundo venidero, del Olam Haba. Pero que ya llegó. Ya llegó, obviamente. Entonces la palabra tikkun implica una regeneración. Es la regeneración. La regeneración, por eso que la palabra tikkun en hebreo significa corrección, e inclusive en el judaísmo hasídico, que es la única facción que mantiene esa palabra, que la usa bastante. ¿De dónde sale el origen de la palabra tikkun? Porque viene el verbo takán, que es corregir, ¿no? Ok, entonces la pregunta era, decía, yo tenía un diálogo con unos amigos, ¿cierto? Muy lectores de Torah, muy estudiosos, y me hablaban de ese concepto. De que el hombre tenía la capacidad de hacer. Es ahí el problema. Entonces el punto de quién, el punto de inflexión para decir que el hombre cree que él puede corregirse a sí mismo. Ese es el error del judaísmo, y yo quiero que todos ustedes lo sepan allá, lo que están viendo. Entonces mientras el gran error del judaísmo como religión y de los rabinos inclusive es pensar que nosotros con nuestras acciones corregimos el mundo. Correcto. ¿Ya? Y que entonces en la medida que todos nos volvamos hacedores de cosas buenas, entonces el mundo se va a restaurar. Estás engañado. Esa corrección es la que proclama el judaísmo en la medida en que cree que haciendo tikkun para nosotros mismos, pero que estamos enseñando acá, que no habrá tikkun, esto es, no habrá la corrección, sino por Mashiach. Es que mira, esto es profundo lo que está diciendo y no en vano lo está diciendo, porque si no es a través de Mashiach, no hay tikkun. No es hay decir, en pocas palabras, para ponerlo ya sobre la mesa en práctica, simple. Cualquier persona en este mundo puede hacer buenas obras, puede dar, donar, regalar, irse a matar allá por los rinocerontes blancos, negros, grises, lo que sea. Ninguna de esas obras tiene validez delante de Dios si no las ha hecho en nombre y para la gloria de Mashiach, Yehoshua. Específico, no decir ni Mashiach solo, no, Yehoshua HaMashiach. Porque solo a través de él, que es el sumo sacerdote, que es a través del cual y detrás del cual podemos entrar a la Olam Haba,
que vamos a ser aceptos. Por eso lo dice en Efesios 1.6, lo hemos leído muchas veces, Sí. vamos a leerlo. Claro. Vamos a leerlo, Efesios 1.6, y vamos a leerlo desde el 5 quizás. Si está claro, ¿no? El concepto es profundo. Dicho de otra manera, por mucha buena obra que usted haga, No si sirve. las buenas obras no son hechas en el nombre De Mashiach, de Yehoshua HaMashiach. nunca habrá corrección No que hay sirve corrección. para el mundo No hay venidero. corrección, no hay corrección. Mira, un ejemplo de eso se lo voy a dar ahora mientras encontramos la cita de Aquí Efesios. estamos. Un ejemplo de eso es lo que pasa, lo que hemos visto en nuestras sociedades que pasa cuando se piensa que el hombre como que tiene algo bueno adentro. Entonces han formulado estas políticas de cambio de las cárceles como lugares de resocialización para que el hombre decante sus malos pensamientos, etc. Y resulta que no, eso no reforma la conciencia, ¿ya? No la reforma. Sale lleno de otros pecados y de pronto corrigió eso y sintió remordimiento o algo, pues sale y hará otra cosa después. Porque no ha sido regenerada su conciencia. ¿Me explico? No puede, una buena obra humana no puede cambiar la conciencia humana. Y por eso no hay tikkun. Por eso todas estas actividades filantrópicas de la ONU en el mundo, Nada. llevando comida, El mundo sigue igual. seguirá igual. El mundo sigue igual. No hay el tikkun. Claro, no hay tikkun. Y por eso cualquier religión que pretenda llevar ese tipo de filosofía, que es las obras, y no enseña que lo primero que tiene que ser transformado es tu conciencia, que tú eres el primero que tiene que ser libre, ¿ya? Con una conciencia limpia hacia Dios, que no te gobierne el pecado, entonces no va a haber cambio en el mundo. Y ese cambio que lo produce solo cuando Mashiach toca la vida del ser humano, la circuncisión del corazón. Si no, no va a ocurrir nada. Vas a vivir engañado toda la vida. ¿Qué dice Efesios 1, el 5 al 6? Voy a leer. Efesios 1, 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yehoshua. Aclaro que predestinado no es sino distinguido, ¿no? Prorizo, distinguido. Él nos ha distinguido, no predestinado. Porque Dios no predispone que alguien sea bueno y alguien sea malo, ¿no? Una distinción nada más. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Yehoshua, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos hizo aceptos en el amado. El amado, entiéndase, Mashiach, Yehoshua. Si no es a través del amado, no hay nada que hacer. No te puedes, como decía Pablo en Romanos 4, ¿qué diríamos de nuestro padre Abraham? Pues si él tuviera algo de que gloriarse, lo haría delante de los hombres, pero no para con Dios. Un humano filantrópico, Bill Gates, no donó 10 mil millones de dólares a los africanos, lo que sea. Ah, sí, chévere. Tiene que gloriarse delante de los hombres. ¿Eso corrige la humanidad? No la va a corregir. No Ni la le va a ayuda a Bill corregir. Gates para salvación. Mira, tampoco. si los millonarios de este mundo repartieran toda su riqueza y todo el mundo dejara de ser pobre, eso no corregiría el mundo. No lo corregiría. Nada más sería por un ratito. Sí, eso sería un periodo de tiempo tranquilo Y allí, después vamos al resort. pero ¿qué va a seguir? Va a seguir los vicios, Claro. los excesos, las violaciones, los abusos, la violencia, porque eso está Mejores codificado. condiciones para Ey, practicar es pecado. correcto, eso es lo que acabas de decir. Claro, Simplemente habría mejores condiciones o mayores comunidades sacia la para necesidad. practicar el pecado. Eso es, lo que acabas de decir es lo correcto. Excelente. ¿Ya? Habrían mejores condiciones para seguir pecando. Pero es el mismo pecado. Es el mismo pecado. ¿Ya? En diferentes estratos. Claro, porque lo dijo Mashiach, ¿verdad? Del corazón del hombre es de donde salen las idolatrías, las inmundicias, los malos pensamientos, los robos. De aquí es que salen. O sea que el problema es de aquí. No es la pobreza, no es la desigualdad social, no es eso lo que es. El problema es No lo que adentro. genera el pecado. Claro. ¿Qué es lo que es Que la gente cree, no, que la gente- desigualdad es la que hace que uno robe, que delinca. No, nada. Hay No, eso mucha gente que tiene dinero y roba. es correcto. Por eso, de verdad que esta mañana, no Es sé, correcto, lo acabas de esta decir. mañana pensando precisamente de que cuál es la diferencia de un pecador de abajo y un pecador de arriba.
Ya explico. Sí. O sea, alguien que tiene plata, que tiene estudio, que tiene cultura. Profesional y todo. Nada, lo único que lo hace diferente es simplemente El estilo o la cultura en que se fue enseñado, Es pero correcto. el mismo pecado es el mismo. Es lo mismo, roba este político millonario de familia. Lo que pasa es que este lo esconde más culturalmente Claro. que el otro, porque no tiene cultura. No, y hasta eso hace parte de otro pecado que es la Pero la discriminación. cultura no es la que le hace que evite que Es el hombre correcto. peque. Es correcto. Mira, y hay tipos que tienen toda la plata del mundo y son homosexuales o son inmorales sexuales o este jugador que ahora acaba de salir que se va a casar con 2 esposas. Por ahí vi un video de la hermana Gabriela también que publicó un pastor en Estados Unidos con 2 esposas. ¿Cuándo? O sea, sí, de esta publicación de este año. Tipo se casó con 2 esposas, ya, y para él es normal. ¿Dónde está el problema? En el corazón. Porque dice que tuercen las escrituras para su propia perdición. El problema está en el corazón. Entonces, ¿quién hace el tikkun? Mashiach. No sé. No hay poder humano, no hay discurso psicológico, ni memoria, nada, ni Jesús. programación neurolingüística, nada de que quieras Se poner. lo dijo Jesús a los fariseos que eran versados en la Torá. Claro, Ya me explico. claro. Eran maestros. Y le dijo, si no creéis que Que yo yo soy, soy en vuestros pecados. Sí, eso es contundente, es contundente. impresionante. Vaya y coja juicio. Claro, vaya, póngase a buscar oficio. Bueno, sigamos entonces. Fíjate qué profundo esto, espectacular. O sea, dicho de otra manera, en resumen, el tikkun es la clave. Solamente es a través de Mashiach. Solamente hay tikkun en Mashiach. Hay tikkun sin Mashiach. Sin Mashiach no hay corrección. Dice, estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes de la Olam Haba, de la eternidad, del mundo venidero, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Uy, qué espectacular, ¿no? Y no por sangre de machos cabríos y de becerros, o sea, los animalitos de los corbanot que se hacían, ¿verdad? Y que ya no a través de esa sangrecita allí de animales, que era simbólico, eso era pedagógico, sino con su propia sangre entró una sola vez en el santuario, en el celestial, habiendo obtenido eterna redención. Entonces ahí está jugando con palabras, porque cuando decimos eterna redención sería redención de tiempo indefinido. Es decir, que solamente Él es el que puede prorrogar y Él es el que administra la duración si le va a poner ese término de duración. Eso porque le pertenece a Él. Eterna redención. ¿Cómo se llamaría eso en hebreo? O sea, será Geulat Olam. Geulat. La Geulat. Con G. Geulat Olam. Aquí hemos dicho ya, él pidió la Geulat Claro. y la... Entonces cuando hablamos de eterna redención, de hecho la frase hasta puede entenderse de 2 maneras en hebreo. Fíjense ustedes, cuando dice eterna redención, vamos a ver la palabra griega que sale aquí en el Dice versículo. esa palabra, la repite. Ya le digo. En el 12. Eterno, una eterna redención. Dices, mira, Litrosin dice en el 12, Ude hematos tragon que moschon diate hibiu hematos isenten afapax ista haya eonian litrosin eurámenos. Entonces lo que está diciendo es que la expresión Geulat Olam, miren que se parece a lo que habíamos dicho antes, que Hunat Olam. Allá, que Hunat Olam era sacerdocio de tiempo indefinido, ¿se acuerdan? Que Hunat Olam. Ahora es Geulat Olam. Si vas a traducir eterna redención, puedes traducir perfectamente redención de este mundo. Ya, simplemente, porque como estamos hablando de la corrección del tikkun, entonces lo que ha obtenido Mashiach, además de entenderse como eterna redención, si va un poco más a la práctica o lo aterriza más, sería redención de este mundo, porque es un juego de palabras en hebreo, ¿verdad? Bien, entonces ¿qué dice? Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra, acuérdense que eso solo se hacía en Yom HaKippurim, el tema de la ceniza, rociada a los temeim, a los que estaban inhabilitados, santificaba para la purificación de la carne de una manera simbólica, cuanto más la sangre, entiendas, el sacrificio de Mashiach, el cual por el Ruach
el Ruach ¿qué? Olam, el Ruach de Olam Haba, ¿de acuerdo? Pues está hablando del espíritu eterno. No es que sea espíritu eterno, lo que hemos hablado, el Ruach HaOlam, o sea, el Ruach del Olam Haba, el poder del bien venidero. Hemos dicho, cuando dice aquí espíritu eterno, entiéndase lo mismo los bienes del mundo venidero. Despacio. Por ejemplo, lo que dice aquí en el verso, les voy a decir, en el versículo donde dice del mundo venidero, permítanme un segundo. Arriba. Sí, eso está aquí en el 11, a ver, sí, en el 11. Lo que dice el 11 de que Mashiach es sumo sacerdote de los bienes del mundo venidero, corresponde a lo que dice aquí en el 14, a través de Ruach eterno traducen. Pero como estamos hablando en el fondo la palabra Olam en hebreo, que traduce, o lo han traducido como eterno y como mundo, entonces vemos que hay una coherencia, un semitismo presente. Porque no es que espíritu eterno, no, espíritu del mundo venidero, es lo que está diciendo, lo que pertenece al mundo venidero, que es los bienes del mundo venidero. Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Elohim, ¿verdad? O a Elohim, cuanto más Él limpiará vuestras conciencias, limpieza de conciencia, lo que hemos hablado aquí, que es la corrección. La corrección de este mundo empieza por la limpieza de la conciencia del hombre, el lavado del corazón. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, vamos a leerlo. Miren lo que dice Efesios 5, que hoy lo mencioné en la enseñanza de los 613, de las 613 mitzvot. Vamos a ir a Efesios 5, donde él habla de la esposa y cómo Mashiach, por el lavamiento de la palabra, se la presentó. Miren lo que dice aquí en el 25. Efesios 5, 25. Leanlo, que es hermosa esa comparación. De maridos. Maridos, Sí, leanlo. amad a vuestras mujeres. Exacto, ojo, cada uno a la suya. Porque de estos pastores que salen en todos poligamia se basan de ahí. Sí, que aquí dice amad a vuestras mujeres, ¿te das cuenta? Claro. Podemos tener varias. Hermano, oye, es un semitismo, entiéndase cada uno a la suya. Cada una a la suya, claro. Maridos, amar cada uno a su mujer, le hace. No dice maridos solo, no maridos. Sí, maridos, exactamente. Ajá. Así como, amar cada uno a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Sigue. para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, ahí está. Para presentársela a sí A mismo. fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Espectacular. ¿Quién hizo eso? Mashiach, que es el marido de la iglesia. Se ofreció a sí mismo y por el lavamiento del agua de la palabra se la presentó a sí mismo. Así mismo, Espectacular. Eso no lo puede hacer más nadie. él mismo. Claro, porque si él le decía a su esposa a la iglesia, oye, corrígete, quítate esa manía, quítate eso, ella nada, no iba a poder. No iba a poder, no hay voluntad humana que cambie eso. O sea que todos esos conceptos van unidos. Lavamiento, Claro. lo que dice Isaías, empieza con Isaías, Sí, Jeremías. lo dice Ezequiel, yo esparciré Ezequiel. sobre vosotros agua limpia. Ezequiel 36, desde el 25 Vamos a leerlo. 24, el Vamos a 36 leerlo. lo dice tranquilito. Ezequiel hermoso. 36, 26. Vamos a Ahí leer. está. Sí, señor. Y Ezequiel. daré un corazón 16. nuevo. Claro, Claro, 36, 26. Y dice, te daré un corazón nuevo. 36. Sí. Sí. Mira lo que dice aquí. Y en el 11 también lo dice, y en el 37 también lo dice. Vamos a leerlo desde el 24. Vamos a leerlo desde el 24. Ezequiel 36, 24. Hermoso. Dice: Yo os tomaré de entre los gentiles. Fíjate tú, ¿sabes? Pues cualquiera de nosotros de entre los gentiles. Yo los tomaré de entre los gentiles. ¿Y qué dice? Y los juntaré Lo recogeré de todas toda las la tierras y los traeré a vuestro país. O sea, la tierra de Israel, el mundo venidero. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? Dios nos está trayendo de entre los gentiles y nos está reuniendo, como lo expliqué el Shabbat pasado, que cada comunidad era como un centro de reclutamiento. ¿Te acuerdas? Sí. Estamos siendo ahora mismo congregados, Una reclutados. guarnición.
guarniciones. La comunidad es una guarnición. Cuando dice otro país no solamente se refiere a eres Israel, No es el Estado de Israel, no es para ir a comprar tiquetes ni la cosas ciudad turísticas celestial. allá. La ciudad, la tierra que le prometió a Abraham, esa es nuestra tierra, que es la Jerusalén celestial, ¿ok? No para ir a hacer viviendas allá en Israel. Dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré Ruach Hadashah, un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Entiendes? Una nueva mente. ¿Ya? Espíritu es mente, ¿no? Claro, no es que va sacando el espíritu, ¿no? Sí, porque según esa creencia, Claro, pues, tendría que sacar un el espíritu que tiene y meter otro nuevo, ¿no? Dice, es decir, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Tienes una nueva conciencia, ¿no? Dice, y pondré dentro de vosotros mi ruach y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. ¡Qué espectáculo! Y solo cuando eso se haya completado en cada uno de los que Dios vaya llamando y convocando, reclutando, entonces dice, habitaréis en la tierra que le di a vuestros padres. ¿Cuál fue la tierra de los padres? La tierra del mundo venidero. Amén. No la tierra de Canaán. ¿Okay? Claro que parece que hablara. Claro, lo que pasa es que el mensaje tiene doble eco, ¿no? Pero esto es una promesa, acuérdense que Ezequiel está en la cautividad. Y esto es una promesa que no se iba a cumplir sino bajo el marco del Tikkun de Mashiach. Porque es lo que estamos viendo en el Evangelio. Claro que la literatura textual dice vuestro país, entonces todo el mundo lo dice como el regreso al eres Israel o a la Sí, tierra pero de Israel. es que el que piensa eso... Oye, y la cristiandad lo piensa, Por eso dice que Israel ahora es el cumplimiento de esta Por promesa. eso es que el que piensa eso es porque ha dejado de integrar el mensaje del Evangelio. El mismo. Claro, ¿por qué? Porque el Evangelio te dice que la tierra que Abraham vio fue la Jerusalén celestial. Dice, si hubiese estado pendiente de tierra, Claro, se hubiera el Evangelio devuelto. En el mismo hebreo lo dice. Claro. No, Entonces, yo- todas estas profecías que la tierra, que Dios los llevará a su tierra, no se está refiriendo que vamos a ir a vivir ahí en el Medio Oriente. Se está refiriendo que vamos a vivir en la tierra que Él le dio a los padres. ¿Cuál es la tierra que Él le dio a los padres? La tierra incorruptible, la patria celestial. Es ¿Ya? que lo dice, no hecha por mano de humanos. Claro, no de esta creación. Claro, la literatura, lo que yo quería compartir simplemente era que en la literatura la gente se alegra porque, fíjate que esto es una promesa para ellos. Sí, sí. No, de- Eso es una interpretación cristiana. Ese es el punto, que es cristiana, pero nosotros lo vemos de otro punto. Claro, totalmente, es que estamos integrando el mensaje del Evangelio como está escrito aquí. Por eso es importante estudiar el Evangelio. Y ese mismo texto, el de que haré corazón nuevo, también lo dice en Ezequiel 11:19 también. Es correcto. Y Todo Ezequiel viene diciendo, te daré un corazón nuevo, te daré un corazón nuevo. claro, pero eso ¿quién lo iba a hacer? Dios, primero de todo. ¿Y cómo? Tenía que venir a hacer un sacrificio aquí y hacer él mismo en persona. Lo que vamos a leer en Efesios, por el lavamiento de la palabra, del agua y de la palabra, de él, Por sí mismo. para presentársela a sí mismo. O sea, Eso no podía descansar en el pueblo. por eso entendemos que ese es un don. Claro, es un don. Y si es un don, no es tuyo. No es tuyo, no es mérito. Como lo dice Efesios ahí mismo, más adelante, es Claro. un don. Es un don, es un don. Suena, alguno dirá, ay, que qué discriminatorio es Dios, que, hey, eso lo es por Porque ustedes tienen el don y otros no. Claro, eso es decisión soberana divina. Usted, que es el que ha conocido, alégrese de que lo tiene. Claro. Ya. Por ejemplo, como yo decía a un estudiante ayer de las clases que doy, pues preguntaba todo filosófico, bueno, ¿y cómo como el árbol de la vida? Dice, mira, el árbol tiene que venir a ti. Ya. El día que ocurra eso, tú vas a saber que has comido el árbol. Eso yo no te lo puedo describir, ni te puedo decir va a pasar de esta manera o de otra, porque lo obra de una manera secreta y multiforme. Solamente te puedo decir es el efecto que vas a tener cuando lo hayas comido. Y es lo que dice aquí, vas a ser Ya libre. te lo van a dar. Claro, te lo van a dar a comer, tú no lo vas a buscar comer. El árbol ha salido del Gan Eden para que tú vengas y puedas comerlo, porque tú no podías entrar allá. Claro, así es casi igual. Satanás le dio a Claro. que comiera. Es correcto, así es lo Pero dio la luz. Claro. Bueno, volvamos entonces a Hebreos para ir ya ahorita avanzando hacia el cierre de este capítulo 9 espectacular, ¿no? Entonces dice, cuanto más la sangre Mashiach, el sacrificio de Mashiach, el cual por el Ruach Haolam Haba se ofreció a sí mismo sin mancha para Elohim, para el amor de Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Ahí está. O sea que uno de los primeros frutos de tu haber sido purificado es que servir al Dios vivo. Ya. Te van a hacer. ¿En qué verso está? En el 14. Ah, otra lo repetiste, sí. Te van a hacer, vas a querer, vas a anhelar, vas a desear servir al Dios vivo. ¿Cómo? Puedes servir predicando, compartiendo, repartiendo un tratado, ayudando a los pobres. Eso es servir, porque servir al hombre es servir a Dios. ¿Ya? Servir al hombre. Mashiach lo dijo: por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. O sea que ahí dice lo de siempre, que hemos dicho aquí en Romanos 6, siervos de la justicia. Claro, siervo de la justicia, por eso que Muertos al pecado. somos ministros de la reconciliación. Romanos Y 5, clamamos como si Dios clamase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Amén. Vengan, sean Según de Corintios 5. claro, sean reconciliados. Luego dice el 15: así que, oye, después de semejante disertación que ha dado aquí, es un espectáculo. Así que, por eso es mediador del ¿qué? Del testamento nuevo. Entiéndase, del testamento del nuevo sacerdocio. ¿Ya? El testamento del nuevo sacerdocio, el pacto del nuevo sacerdocio. Por eso Él es el mediador del pacto. Entonces, ¿qué significa eso? Para que interviniendo muerte, o sea, habiendo muerte la de Él, para remisión de las rebeliones que había debajo del primer testamento, claro, porque el primer pacto sacerdotal, el levítico, no podía remover el pecado, no podía transformar la conciencia. Entonces, habiendo ahora un perfecto sacrificio, ahora además Mashiach es resucitado, y como resucitado, él mismo está ofreciendo su propio sacrificio. ¿Me explico? Es que lo está haciendo todo, como dicen por ahí, que lo han dicho a veces en un sentido un poco como irónico, pero él mismo, ¿cómo es que dice? Patea la bola y la tapa. Exacto, pateó y cabeció, eso. Hizo el gol. Él mismo hizo el tiro y lo cabeció y lo... ¿Cierto? Así es. Así es. Así El es. mismo pateó y guayá y cabeza. Mira lo que está diciendo el verso 15, que tiene ahí un lenguaje un poco complejo. Está diciendo en orden que bajo el primer pacto, entiéndase el sacerdotal levítico, reinaba o imperaba el pecado en la conciencia humana. Luego entonces tuvo que haber una muerte, que es la de Mashiach, y como él además de morir resucitó, cuando resucita es proclamado sumo sacerdote y va a presentar su propio sacrificio, que no es sangre de otro, que no es cuerpo de otro, no es un cuerpo ajeno. No es cuerpo ajeno. ¿Ah? Es cuerpo de él. Es de un animal. Claro, entonces está en el futuro ofreciendo el pasado. ¿Ya? Está ofreciendo en el Olam Haba lo que hizo en el Olam Hazeh. Claro, porque lo hizo aquí. Lo hizo aquí. Pero en el Olam Haba está llevando los méritos logrados en este mundo. Qué espectáculo, ¿cierto? Mira lo que dice. Así que él es mediador del testamento nuevo, no porque este sea otro testamento distinto al de Abraham, no, está hablando del sacerdocio, acuérdense. La dificultad se presenta es cuando dice en dos palabras, nuevo pacto, como si fuera un reemplazo. Sí, claro. Ya. Por eso, porque como hay que entender que en el contexto ha venido hablando todo el tiempo del pacto sacerdotal levítico, que es el primer pacto. Y de hecho empieza hablando así: el primer pacto tenía legislaciones sobre el lavatorio, sobre sacrificios, sobre esta... ¿A qué se refiere eso? El Levítico. Y no habla del tabernáculo, y no habla de los lavatorios, de los sacrificios. ¿Acaso a Abraham se le dio esa ley? Abajo comienza a hablar de las ofrendas. De las ofrendas y de todos los sacerdotes. Está hablando en ese contexto. Entonces el primer pacto, entiéndase ahí, el pacto sacerdotal levítico, ¿verdad? Y el nuevo pacto es el pacto sacerdotal de Mashiach, Que es conforme al orden que es de conforme Melquisedec. al orden de Melquisedec celestial del mundo venidero. O sea, que es de aquí. No es de este mundo, correcto. ¿Estamos claros, no? Correcto. Entonces dice, porque, él dice, para remisión de las rebeliones había bajo el primer, dice, los que son llamados reciban entonces la promesa de herencia eterna. Fíjate tu promesa de herencia eterna, que es el Ruach, las arras de nuestra herencia. Y es el Ruach eterno, es decir, el Ruach de Olam Haba. ¿Sí ves? Del mundo venidero. Del mundo venidero. La mente, la mentalidad que vamos a tener en el futuro, se nos ha enviado un adelanto. ¿Ya? Un adelanto de lo que nosotros vamos a pensar en el futuro.
libres de pecado. Por eso Jesús dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. Es correcto. O sea, que Él simplemente lo que ha traído a nuestra mente es lo que Él ha prometido y ha Eso, dicho con respecto a de nosotros, es correcto. Pero el Ruach HaKodesh actúa en esa función. En función de su promesa. Por eso desde el dice futuro. que intercede Claro. ya en nuestra A favor nuestro. A favor Porque es nuestro. una señal de que lo que nosotros vamos a ver en el futuro. ¿Ya? Y habla por nosotros. Quiere decir que eso es una señal, como expliqué con el hilo rojo, ¿te acuerdas? Un testimonio a favor de los que están ahí guardados. Así de simple, es una prenda de garantía, ¿verdad? Luego dice, porque donde hay que pacto o testamento, aquí traduce el testamento. bueno, porque donde hay pacto necesario es que intervenga la muerte del testador. ¿Sí es? Claro. ¿Qué significa eso? Ahora, si hay una herencia, tiene que morirse primero. El dueño. Saber repartir una herencia, tiene que morirse el dueño. Claro, a menos que la quiera repartir en vida. Ah, menos que la Pero lo normal, lo lógico, es que muere el dueño y reparte. Entonces Mashiach muere, pero resucita. Entonces, en virtud de su muerte, reparte, pero en virtud del sacrificio, Él es el que asegura, en virtud de su resurrección, Claro, asegura la repartición. la repartición. Así es. Entonces dice, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador esté vivo. Claro, no se hace efectivo. No se hace efectivo. Fíjate. Por eso tienen que por eso cuando el testador tiene herencia, buscan matarlo primero antes que se muera. Sí, Más sí, adelante, adelante la herencia. Sí, ¿cuántos no han matado para poder cobrar un seguro? Por ejemplo, eso se ve mucho en Estados Unidos. Claro. Y aquí también. Y aquí también. Y aquí también, ¿verdad? Pero uno ve los casos más a menudo como allá. Aquí porque la gente ya no tiene ni seguro. Ya, pero allá que son millonarios y todo lo demás, esos seguros que se toman a veces y se ve como más frecuentemente, ¿no? Me Aquí llama, se ve. me llama la atención, Ajá. disculpa, que en el 15 dice, para que interviniendo muerte para la remisión, Ajá. o sea, para la carga de las transgresiones que había bajo el primer pacto es el Levítico. Levítico, sacerdotal levítico. Entonces dice, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Claro, Entonces cuando dice los llamados, es que me baten solo los llamados. son los llamados. O sea, vuelve todo el tiempo, hacen los llamados. Los llamados. Es una decisión como personal mía, solo usted lo llama, venga. Como dice Pedro, debemos esta mañana, porque para ustedes, para vuestros hijos, es la promesa y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Llama. Esa es la pelea básicamente en el mundo y la diferencia Sí. en cuanto a la cristiandad que cree que todos podemos como- clamar. Exacto, como que hay un poder humano o un medio Ese es el humano. problema. Entonces, como tú puedes clamar, significa que tú puedes la ovación de corregirte. Señores, que estoy, hoy aparte de hoy soy bueno. Y no, No, nada. no. Entonces, eso es fundamental, el concepto de llamado y como consecuencia del llamado que recibimos, la Claro. promesa que viene de Juan 14. Es que lo que Dios el dice Ruach. aquí ahora es Dios el que va a dar. Yo daré un corazón nuevo. Eso no lo vas a poder Que el dar. cristianismo se impuso, hermano. Tenemos Sí. que entender que fue instituido Impuesto, sí. ya constitucionalmente por un imperio Claro. a que todos Hace ya poco un hermano, creyeran en el evangelio, sea pagano o no pagano. un hermano del Ecuador, creo que es, de los hermanos Gijón, puso allí una foto que decía, oye, pero ¿por qué la Virgen no se le apareció a los indígenas? Tuvo 15 siglos para aparecerse y se le apareció solo cuando vinieron los españoles. ¿No habría sido mejor que se le apareciera antes y evitar tanta sangre? Claro. Pero bien irónico. Claro, obviamente, ¿no? Cuando hubieran llegado ellos, ya tenían un mismo lenguaje. Sí, un mismo idioma. Ahí sí, Ah. yo también creo en una Virgen. Nada, Ah. son impuestos, hermano, Sí, son impuestos. ¿Ah? Luego dice, bueno, el 17, el 18, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, o sea, ni siquiera el primer sacerdocio fue sin sangre, porque habiendo leído Moshe todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana de madera y orégano, que traducen hisopo allí, es orégano, ¿ya? Roció el mismo libro, y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. ¿Sí ves? Esta es la sangre del pacto. Es como dijo Mashiach, esta es la sangre Sí, del de pacto corazón. en mi sangre. ¿Verdad? Este es el nuevo pacto en mi sangre, con mi sangre, ¿entiendes?
con mi sangre. Entonces lo que hubo fue un cambio de Exacto, sacerdocio de sacerdocio y de, incorruptible es correcto, y de sangre, y de sangre. básicamente, ¿no? Si de animal pasa, Hacia la de Mashiach, La de sacrificio de Mashiach. Mashiach, ¿ok? La de un corbán animal a un... Entonces, fíjate tú, analicemos un momento ya lo que dice, lo que está diciendo aquí. Moshe, cuando viene este momento concreto en el que va a iniciar el sacerdocio levítico, dice, esta es la sangre que requiere el pacto que hizo Hashem allá con Abraham, pero que ahora lo va a demandar aquí a través, pedagógicamente, de este sacerdocio levítico. Porque este es un pacto sacerdotal que va a empezar aquí, ¿verdad? Esta es la sangre del pacto. ¿Pacto qué es? Sacerdotal. Quiere decir que entonces los sacerdotes bajo el primer pacto iban a empezar a ofrecer sangre de animales, que era sangre de otro. Pero en el futuro vendría el sumo sacerdote que ofrecería su propia sangre. Esa es la diferencia que está mostrando aquí, ¿verdad? Dice entonces, y además roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es declarado habilitado, ahí ese purificado, pero no es purificado. ¿Entiendes? El tajor. Es decir, lo que hablamos ahorita, si no es a través de Mashiach, no hay tikkun. No hay tipo. Él está haciendo la analogía acá, dice, oye, en el primer tabernáculo, en el primer sacerdocio, ¿verdad? En el primer pacto sacerdotal, si no era rociado con sangre algo, no era apto para el culto divino. ¿Ya? Por eso dice que aquí casi todas las cosas eran declaradas aptas para el culto, o sea, tahor, cuando eran rociadas con sangre. Eso es una pedagogía, ¿verdad? De que nosotros, si nos vamos a comparar con esos utensilios, teníamos que ser rociados con la sangre de Mashiach para poder ser declarados aptos para el culto. Qué espectáculo esto, ¿ah? O sea, qué didáctica tan Por impresionante. eso dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. No hay remisión. Entonces dice, casi todo es declarado apto, o sea, tahor, según la Torá, con sangre. Y sin derramamiento de sangre tampoco hay reconciliación. Fue la pues palabra, perdón, remisión es la reconciliación. Es reconciliación, Sí, ¿verdad? claro, Que es más Kippur, profunda. Claro, es Kippur, que es la reconciliación. Lo que traduce en remisión es reconciliación o Kippur, ¿ok? Que es la reconciliación. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, te está dando los utensilios acá, el oro, el vasito, la menorá, todo, era necesario en aquel entonces, está diciendo, que las figuras de las cosas celestiales fuesen declaradas aptas con sangre, con estas cosas. Empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. ¿Te das cuenta? Dice, ¿cuánto más? Vamos a hacerlo en otro lenguaje para que se entienda. Preste mucha atención que ya con esto vamos a ir terminando. Él está haciendo un Kalva Homer que es un cuanto más. Dice, si las figuritas didácticas de este mundo con que funcionaba el primer pacto sacerdotal se tenían que declarar aptas para el culto, siendo rociadas con sangre de animalitos, de cabritas, de ovejitas y todo, ¿cuánto más entonces las cosas que son del mundo venidero van a ser rociadas con una mejor sangre? ¿Te das cuenta? Entonces te está dando a entender que la cuchara, que la pala, que la copa, que el vasito, que las cositas que hacían parte del culto en el tabernáculo somos nosotros. ¿Ya? Somos nosotros. Tú puedes ser cuchara de oro, puedes ser cuchara de plata o cuchara de cobre, que necesita ser rociado con la sangre de Mashiach para poder funcionar dentro del tabernáculo. Así está claro. En el No, código Kodashim. claro, no importa de qué material seas, ¿ya? Puede ser transportando, como dice Pablo, unos edifican con barro, con hojarasca, otros con perla, con oro precioso y todo. Y lo que está diciendo aquí es que si no había derramamiento de sangre sobre esos utensilios, no eran aptos para el culto. O sea que no dependía de sí mismo, de su composición, ni de qué estaba hecho. Ni de su función. Ni de su función, no dependía de eso, dependía de la sangre. Si no le caía sangre, no era apto para el culto. Por eso es importante que el ¿Por concepto. qué entonces lo relaciona también los bienes venideros? Por eso, Voy a hacer la palabra. por eso,
Porque mira lo que estoy diciendo, la cucharita, el vasito, la palita, el trinche con que se administraba el culto, antes de empezar en funcionamiento, lo primero que hizo Moisés fue regarlo con sangre. ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Que es la sangre simbólica de un animal la que habilitaba o declaraba apto para el culto estos utensilios. ¿Cuánto más entonces en lo que pertenece al sacerdocio del mundo venidero, ¿ya?, tiene que ser rociado con una mejor sangre? ¿Ya? Porque, para reconciliar. claro, porque, a ver, para el culto, repito. Porque la pregunta sería, si tenemos ahora un tabernáculo celestial, ¿cierto?, ¿en dónde o a qué equivalen las figuritas de las cucharitas y los utensilios del tabernáculo terrenal? ¿Tendríamos que ir a buscar cosas en el cielo así allá? ¿O más bien está hablando de nosotros? ¿Ya? ¿Me explico? Como un lenguaje simbólico, Claro. que representa a nosotros. Claro, a nosotros, como dice, hey, lo que era apto para el culto o se estaba dispuesto para el culto, tenía que ser rociado. Si tú hoy le vas a servir a Dios, ya no va a ser la cuchara la que va a servir, ya no va a ser la palita ni la copita, vas a ser tú. Claro. Tú, cuanto más tú, No las necesitas ser rociado con sangre, ya no de animal. Para apropiarse de la reconciliación. Claro, para que tú mismo seas declarado apto. ¿Y esto qué significa ser declarado apto? Que tu conciencia ha sido limpia. Por eso es que hace Pablo aquí, bueno, el escritor, un juego de sentido con la palabra tajor. Acuérdense que tajor es lo que traduce en limpio, ¿verdad? Contrario también. Contrario también, pero hemos dicho que tajor es lo que cumple lo que Dios ha dispuesto. Cumple. Lo que Dios ha estipulado, eso es lo que es tajor. Tajor, entiéndase, habilitado. Habilitado o apto. ¿Ok? Entonces, si los utensilios del tabernáculo eran rociados con sangre para poder ser tajor, porque no importaba si era de oro puro, o de plata pura, o de cobre puro, esa constitución de ellos no era lo que los hacía tajor. Los hacía tajor era la sangre que les era rociada. Eso es lo profundo que está diciendo aquí. Entonces, estos eran los utensilios del primer tabernáculo. ¿Cuáles son los utensilios del postrer tabernáculo? Nosotros. Ya, nosotros. Entonces nosotros vamos a ser tajor, no porque yo sea buena gente o haya sido bien criado, que vamos a hablar ahorita, porque no, el pecado está en todos, aunque no parezca. Aunque no parezca. Aunque haya sido formado hecho de... En un recinto, en un monje tibetano allá o en cuna de oro o lo que sea, ¿ya? Vas a tener las mismas limitaciones, porque no va a depender de ti la aptitud. Pablo lo decía, nuestra competencia no proviene de nosotros, Sino del nuestra barco. competencia proviene de Dios. Claro. Eso, entiéndase competencia, aptitud, Pero tajor. eso está en 2 Corintios 3, Claro. lo podemos leer. Ahí está. Oye, qué maravilloso esto, ¿ah? Cierto. Espectacular. Entonces tú y yo somos utensilios del tabernáculo del mundo venidero. ¿Ya? Yo soy pala, el otro es trincho, el otro es cuchillo. Así, hablando figuradamente. Aquí está, porque eso nos habla de qué usted está hablando, hermano, de que nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Claro. Y por lo tanto Ministros de un nuevo de pacto. un pacto ¿Y quién mejorado? de un pacto mejor? ¿Quién lo dice? En 2 Corintios 5, 2 Corintios capítulo 3, verso 5. Claro, No que seamos competentes por nosotros mismos claro. para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Hashem. Correcto. Así es. Que nos ha hecho ministros. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Aquí hizo el nuevo pacto, entiéndase, Un pacto mejorado. El No de la pacto letra, sacerdotal, el segundo pacto claro, no de sacerdotal. la letra, sino del Ruach, porque la letra es el acercamiento, más como el Espíritu es el que vivifica. Claro, claro. A través de la Torah apenas había el acercamiento, las promesas y todo, la enunciación, pero a través del Ruach es cuando se experimenta. Es el contacto, la palabra es el Claro. contacto. Claro, porque la letra te decía, oye, que tienes que rociar con sangre la copita y todo, sí, pero es que hoy tú eres el que estás viviendo la transformación. ¿A través de qué? Del derramamiento del Ruach HaKodesh. Eso no es opuesto a la ley en lo absoluto, como algunos han querido verlo. No, que la letra mata, terrible traducción, la letra no mata. Por La eso- letra no podía darte la vida y la regeneración, eso lo tenía que hacer Dios directamente.
no era a través de sacrificio ni de Por eso rituales. leía de así. Por eso Pablo dice que todo eso era sombra. Sombra, exactamente. Bueno, sigamos. Ya vamos a terminar. A ver si alcanzamos a dejar el 9 cerrado. Entonces dice, estamos ahí en el 19. Porque habiendo leído Moshe todos los mandamientos de la Torah, todo el pueblo tomando sangre de los becerros y los machos cabríos con agua y lana y sopo los roció esta es la sangre. Bueno, dice aquí en el 22 estamos, ahora dice el 23, ya lo habíamos leído también. Vamos al 24. Porque no entró Mashiach en el santuario hecho de mano, o sea, en este mundo. Figura del ¿qué? Del verdadero. Sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Es Dios. decir, que el modelo que estaba aquí era el modelo que Del estaba que allá. estaba allá, correcto. Y ya se reveló la primera parte, ahora se está revelando la segunda parte. Dice, y no por ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ajena. Claro, porque él todavía lo estaba viendo seguramente, todavía el templo estaba en pie y todavía se podía ver el sumo sacerdote llevando sangre de animalitos cada año. Desde que Mashiach murió pasaron casi 40 años, eso se veía. Todos los años el ritual de Yom Kippurim, ¿verdad? Dice, de otra manera sería necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio de la creación del mundo. Más ahora, una vez en la consumación de los siglos, Amén. fíjate tú, o sea, en el tiempo de corregir las cosas. ¿Sí ves? Ese es Rolán que ya se definió. Claro, ya está definido. Ahora La en el corrección. cumplimiento de los siglos, en la corrección, para deshacer el pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. Vaya, impresionante. O sea, que él es sacrificio y también es sumo sacerdote. Y de la manera que estaba establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Mashiach ofreció una vez para botar los pecados de muchos y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salvación. Amén. Aleluya. Y después el juicio, ¿a quién se lo dice? ¿Ah? El juicio. No, y después el juicio. O sea que para nosotros simplemente morimos y esperamos el día de la resurrección para juicio. El día que el Señor va a juzgar las obras, los pensamientos, todo. Pero Mashiach muere una sola vez y va a aparecer de nuevo con relación al pecado. O sea que como Él no cometió pecado, Hay que estar de Él no va a ser parte del juicio, sino Él que nos va a redimir a nosotros, nos va a salvar. ¿Ok? ¿Está claro? Fíjate tú, espectacular esto. Dice que entonces Él es Corbán, Él es sumo sacerdote y al mismo tiempo Él es el lugar más santo. Él es el árbol de la vida. Por eso Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿no es qué? No va a entrar. No va a entrar. Ese comer es estudiar Claro. e incorporar. Claro, practicar lo que es su palabra. Y eso es posible cuando Él lava, corrige, transforma el corazón humano. ¿Ok? O sea, ahí vamos entonces lo que le dijeron a Nicodemo. Hey, Nicodemo, Oye, ¿cómo voy a ser viejo? ¿Cómo voy a nacer yo de arriba o de nuevo si tendré que entrar otra vez en el vientre? Nada, estás equivocado. Esto es que seas parido de arriba, hermano. Si no eres parido de arriba, no ha pasado nada. o ¿Ok? sea, parido implica es derramamiento, Es correcto, que te haya sido reconciliación, el don de la nuevo nuevo corazón, nueva conciencia. y el inicio de tu propio tikkun. Ya, ¿entiendes? Perfecto, o sea, perfecto es haber sido Ya, Limpiado de limpiado de mala mala conciencia y que implantada haya por sido el instalada la corazón. Torah y que tus pecados han sido O sea, reconciliados. todos esos conceptos han sido vistos a través del sacrificio sacerdotal, que reemplaza el levítico. El nuevo pacto. ¿Nuevo pacto que es? El nuevo sacerdocio. ¿Ok? A través del cual y en virtud del cual entramos al lugar más santo a través del Cordero de Hashem. ¿Ok? Bueno, Javerín, con esto hemos terminado. Vamos a